Muchas gracias, Mario. Bien, si están de acuerdo, entonces, pasamos a un descanso y luego volvemos con la segunda parte, que es uno de los 4 libros que dio origen a la forma en que hoy concebimos el infierno. Bien, después del descanso, vamos a continuar entonces ahora con uno de los 4 libros que dieron forma en el imaginario colectivo al infierno. Estos libros son 4. Está, en primer término, La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Está el Malleus Maleficarum, El Paraíso Perdido y finalmente Fausto. Para los que están tomando nota, repetiré: La Divina Comedia, el Malleus Maleficarum, El Paraíso Perdido y Fausto. Hablaremos de estos 4 libros, uno a la vez, por supuesto. Pues no se trata de una carrera, sino más bien de degustar estos manjares de conocimiento y hacerlo de manera pausada y delicada. Muy bien. Textos literarios que ayudaron a construir la imagen actual del diablo y del infierno. Si bien es cierto, la Biblia nunca describe el infierno. Libro que hoy presentaremos, el número 1, La Divina Comedia. En esta imagen que presento, tenemos en el fondo los 9 anillos o 9 círculos de los que está formado el inframundo o el infierno. Cada uno con sus propios horrores y sus propias formas de martirio y de tortura. Por supuesto, el 9º es el más alejado de Dios, el peor de todos. Alerta, vigilante, con sus 6 ojos abiertos, desencajados y llenos de lágrimas, Satanás se encuentra incrustado hasta la cintura en el centro de una inmensa región helada, en donde cayó cuando fue arrojado del cielo por haberse rebelado contra Dios y querer para sí la gloria divina. Al caer, Satanás formó un hoyo inmenso que terminó por darle forma al abismo, es decir, el hoyo donde está el infierno fue causado por la caída de Satanás. Su castigo es encontrarse atrapado en el lugar más alejado de Dios, en un rincón del universo, una región tan lejana en donde no llegan ni la bondad ni el amor. Según Dante, no existe un peor lugar en todo el cosmos. Aquí tenemos 2 ilustraciones que pude encontrar en internet. A la derecha, fíjense por favor algunos detalles. Primero, está incrustado de la cintura hacia abajo en un mar congelado. No se puede mover porque es hielo. Por supuesto, tiene mucho frío. Tiene 3 rostros, uno al frente y 2 a los costados. Por supuesto, al tener 3 rostros, tiene 6 ojos, 3 bocas, como las fauces de un cocodrilo, y tiene 6 pares de alas, las cuales, al batirlas para querer salir,
en realidad genera más frío como si fuera un ventilador y empeora su situación. Eso es lo que cuenta Dante. Ese lugar frío y remoto es un lugar donde no llega el amor de Dios. Y se está comiendo a 3 personas. Ya les contaré quiénes son esas 3 personas. Pero aquí hay algo muy, pero muy interesante. ¿Por qué Satán tiene 3 bocas, 6 ojos, 6 pares de alas, etcétera? Porque, según Dante, este es el contraste de la Trinidad. Así como Dios tiene 3 personas en una sola, Dante dice, así Satanás también tiene 3 en 1, dado que él quiere imitar a Dios. Esa es la lógica de Dante. Recuerden, no estoy narrando algo real, estoy narrando lo que surgió de la fértil imaginación de Dante. Y luego tenemos aquí una imagen más amplia. Aquí el autor dibuja las bocas de Satán, primero que lo hace de un tamaño colosal, enorme, gigante, y eso es cierto en el relato. En el poema también se dice que él es más grande que todos. Y aquí tenemos a alguien que se está tragando. Solo le vemos el trasero a este pequeño niño o a esta pequeña persona. Solo se le ve el trasero porque ya se comió la cabeza y la espalda. Y como podrán ver en los desafortunados personajes que están abajo, hay todo tipo de personas, incluso papas y religiosos, reyes. Nadie se escapa en la obra de Dante. Todas las personas que hacen el mal están allí, pero solo un tipo de personas están en el último lugar junto con Satanás, en el 9º círculo. De su espalda surgen 6 pares de alas y al batirlas para escapar de ese hoyo, solo aumenta el frío del inhóspito lugar. En el canto del infierno de Dante, Satanás no gobierna el infierno. Es solo una figura trágica que se encuentra también prisionera, al igual que el resto de pecadores. Satanás aparece en el 9º de los 9 círculos del infierno, en un rincón llamado Judesca. ¿Por qué se llama Judesca? Porque en el mismo lugar está Judas Iscariote, donde los traidores padecen tormentos terribles. Para Dante, la deslealtad y la traición son los peores pecados que existen. ¿Por qué? Porque Dante tiene el siguiente razonamiento. Él dice, si Dios confió a Lucifer o a Luzbel su confianza y éste lo traicionó queriendo tomar el reino, el trono, siendo desleal y traicionero. Y por otro lado, Judas traicionó de esta manera tan vil a Jesús. Entonces, el peor de todos los pecados es la traición. Esa es la lógica que él aplica. Satanás es un demonio gigante que tiene 3 rostros y entre cada uno de sus 3 colosales mandíbulas se encuentran los cuerpos destrozados de Judas Iscariote. Uno de los rostros está comiendo a Judas y los otros 2 personajes
son Casio y Brutus, aquellos que traicionaron al gran Julio César, emperador de Roma o general de Roma. Estos tipos a los cuales Julio César les brinda, les tiene confianza, también lo traicionaron. Y ellos comparten este lugar horrible con Judas y con Satán, los traicioneros perfectos o los traicioneros más grandes del mundo. Desde el momento en que fue publicado este libro, a principios del siglo XIV, por Dante Alighieri, este poema impactó profundamente en la imaginación de la gente. Se tradujo a varias lenguas europeas y muchedumbre de personas oían embelesados los relatos como si de historia real se tratase. Había gente que no distinguía que esto era poesía y creían que era un relato real. Dante fue el gran artífice de la imagen del infierno que ha llegado hasta nuestros días, ya que en su obra se lograron inspirar artistas y también teólogos que continuaron recreando el infierno una y otra vez en sus libros y en sus obras. Es preciso aquí recordar que, al igual que el diablo, el infierno es fundamentalmente una creación artística. De ese lugar casi nada menciona la Biblia. Y Dante no era teólogo, sino un poeta que logra presentar el infierno mediante metáforas. Incluso mandó al infierno a varios líderes religiosos de su época, como son los papas Celestino V y Bonifacio VIII. A ambos los coloca en lo más profundo del infierno, sufriendo una horrenda tortura. Pues bien, entonces, el primer libro que hemos visto es La Divina Comedia. Este libro y la descripción del infierno en 9 círculos concéntricos, siendo por supuesto el peor el último, es donde habitan los traidores. La peor traición. El peor pecado es la traición, según Dante. Y ahí es donde acaban todos sufriendo horrendos castigos y siendo tragados por el mismo diablo o por el mismo Satanás. Ese es uno de los tormentos. Esto sirvió como modelo en la Edad Media para los teólogos, quienes se inspiraron en el relato para narrar atrocidades del infierno y asustar a los fieles. Sirvió como una efectiva arma de amedrentamiento. Y por otro lado, también sirvió no solo a los teólogos, sino a artistas que a partir de lo narrado empezaron a crear más imágenes del diablo. Pero recuerda, es arte, no es una historia real. Nada de esto se comenta en la Biblia. Así es que nuestra imagen que tenemos del infierno debería ser reevaluada. Porque todo lo que nosotros creemos hasta el día de hoy en el imaginario colectivo de personas sufriendo, siendo torturadas, siendo quemadas, etcétera, provienen generalmente de este poema, no de la vida real. Y por supuesto, recuerden que él intenta emular la Trinidad de Dios con la Trinidad diabólica. Por eso que hace que Satanás también tenga 3 elementos. Muy bien, ahora pasamos a algunas preguntas a Arnold. Adelante. Muy buenas noches con todos, maestro. La verdad que no cabe duda que la inteligencia o el pensamiento humano no tiene fronteras. Viendo desde el punto de vista lo que Dante Alighieri pensaba, es un tipazo, maestro, el pensamiento que tiene, a dónde lo lleva. O sea,
si no se usaran todo ese tipo de cosas como para infundir miedo, maestro, yo creo que no tenemos fronteras. O sea, no tengo ni palabras, pues me quedo ahí, maestro, para ver todo el vasto de imaginación que el ser humano tiene. Pero desgraciadamente, perdón la palabra, lo usamos para joder al otro, como para que el otro esté más abajo, más bien, infundirle miedo. Y no, la verdad que leía por algo que ahí que colgó Gonzalo Idobro, que dice que me llamó mucho la atención, que si en la anterioridad, ¿verdad? Porque ya tenemos eso de que no existe antiguo. En la Biblia hebrea dice que Dios se molestó porque los hombres hicieron una torre tan alta. Y luego dice que porque Dios ahora no se molesta si el hombre ya ha ido al espacio, ha cruzado el cielo. Entonces, como que, ¿qué pasa ahí? Entonces, eh, es el ser humano o uno mismo y hombre que se pone trabas. Otra cosa, maestro, con lo que usted hablaba del mito de Azazel, cosas que uno aprende o los documentales que usted recomienda. Veía por ahí un documental de Honduras, todas las trabas que uno tiene o todos los pensamientos que le han infundido a uno, que el sapo se usa para brujería. Yo soy de Honduras y en los mayas usaban el sapo, maestro, como un símbolo de fertilidad. Imagínese hasta dónde está lo que uno a veces tiene por arraigo, que lo tiene como mal visto. Y bueno, seguimos estudiando Alimud para aprender mucho más de esto. Muchas gracias, maestro. Gracias por tus comentarios, Samuel. Mario Amondaray, adelante. Profesor, una pregunta. Más allá de esta imagen del infierno creada por Dante, esta, si mal no recuerdo, creo que logré ver hace un tiempo una clase que usted mismo dio, que hablaba del origen de esta palabra, el origen de la palabra infierno. Y usted hacía referencia a un valle, que es el valle de Hinnom, sí, donde ese era el infierno como para los judíos, en donde ellos daban sacrificios al dios Moloch, donde llevaban, creo que era a niños o a recién nacidos a ese lugar. E incluso hay restos arqueológicos que lo dan la evidencia de que ese era el infierno conocido para los hebreos, los judíos en ese entonces. ¿Qué hay de influencia o qué influencia puede tener eso en ciertas literaturas posteriores? Gracias, profesor. Bueno, yo tengo que agradecerte a ti en esta ocasión, Mario, porque la pregunta es muy pertinente y es probable que yo tenga aquí que escribir un par de cosas, así que permítanme conectar mi tableta. Denme solo 20 segundos, por favor. ¿Pueden ver ahí la página en blanco? Sí, ¿verdad? Correcto. Gracias. A ver. Nosotros tenemos lo siguiente. Jerusalén está en una montaña, ¿ok? Una montaña de 720 metros de alto. Aquí arriba está Jerusalén. Así. Aquí abajo hay un valle. Y aquí hay otro. ¿Ok? Aquí está el valle de Quedrón. Y aquí está este valle. Un valle se forma entre dos montañas, ¿no es cierto? Este valle se llama el Valle de Hinnom. Hinnom es el propietario del valle. ¿Cómo se dice valle en hebreo? Se dice Gei Hinnom. No tiene nada que ver con la opción sexual o la orientación sexual del dueño. Gay es la palabra hebrea. Gei Hinnom. Gei Hinnom significa en hebreo Valle de Hinnom. ¿Va? Listo. ¿Qué es lo que hacían los israelitas en el año 700, los judíos o los judaítas en el año 700, 600, 500, antes de la era común? ¿Qué hacían en este lugar?
sacrificaban bebés pequeñitos. Venían los adultos y sacrificaban al bebé. ¿A quién? Se lo daban al dios Molech, conocido en español como Moloch, que no era otro que nuestro buen Jehová. Moloch es otro nombre de Jehová. Entonces, ellos sacrificaban y pasaban por el fuego. Ahí están las llamas de fuego. Aunque no se vean, vamos a ponerlas. Para hacer más bonita la presentación, vamos a utilizar colores. Ahí está. Esas son las llamas de fuego. Y entonces, ellos utilizan ese lugar para sacrificar niños. ¿Se sacrificaban personas a Jehová, profesor? Sí, señor, sí, señora. Los antiguos judaítas sacrificaban seres humanos, bebés, niños y niñas a Jehová. Entonces, después del cautiverio, ellos dicen, seguramente lo que hemos hecho mal, porque eso les había dicho Jeremías, es sacrificar niños. Entonces, no hay que hacerlo más. Pero tenían un problema. Ese lugar guardaba ya cientos de pequeños esqueletos de niños. ¿Me entienden? En ese lugar había habido gritos, sufrimientos, borracheras, drogas, porque ellos se drogaban para hacer esto. Tomaban unos brebajes que hoy te dan un chamán, por ejemplo, para estar así medio drogado. Son líquidos que se hacen hirviendo ciertas plantas y que actúan como psicotrópicos y que funcionan como una droga. Todo eso, al son de los tambores, ellos van quemando niños, creyendo de esa manera que le están otorgando a Jehová, llamado luego Molech, que viene, es un eufemismo de Melech, que significa rey, y que creen que le están entregando lo mejor. Muy bien. Entonces, cuando ellos regresan del exilio, ellos ya no hacen eso, pero el lugar queda maldito. El lugar es casi un cementerio que les hace recordar su más oscuro, sombrío y tenebroso pasado. Todo lo malo que ellos hicieron. Por tanto, ese lugar nadie lo habita porque se siente maldito. Y en ese lugar van a depositar toda la basura que sale de Jerusalén. Se convierte en un basurero. Un basurero de olor fétido, maloliente, con ratas, con gusanos. Por supuesto, los gusanos son normales porque la descomposición de los productos orgánicos van a traer todos estos elementos que menciono. Mal olor. ¿Y qué es lo que se hace para terminar con eso? Cada cierto tiempo se quema la basura. La basura se quema y de esa manera no solamente se van quemando las cosas que huelen mal y todo lo demás, sino que se hace espacio para seguir botando basura ahí. Pero el lugar no es popular, por supuesto. Es un lugar feo, como cualquier otro basurero. A nadie le gusta estar en un basurero, ¿verdad? Okay. Ese lugar, llamado Gei Hinnom, es el que habla la Biblia. Cuando Jesús menciona, usa la metáfora del Gei Hinnom y él dice, Jesús nunca habla del infierno. De hecho, la palabra infierno nunca aparece en el Nuevo Testamento. Las 13 veces que tú ves que aparece en tu Biblia no son verdaderas. Es una pésima traducción. La palabra infierno viene del latín inferior. Y eso nunca se menciona en la Biblia. Lo que Jesús dice es, aquel que se comporte mal
será como la basura que nosotros botamos al Gei Hinnom, en donde se quema y hay mal olor, hay fuego y todos los elementos que ustedes conocen. Entonces, él utiliza como metáfora para ilustrar su punto, en donde ¿qué era lo más perturbador para la mente, no solo de un judío, sino de una persona del mundo antiguo? Que su nombre sea borrado del mapa. Entonces, si tú eres quemado en el lugar donde la basura es quemada, tu nombre va a ser extirpado de los anales de Israel. Y el principal temor es ese. El principal. Ellos no tienen miedo a la muerte en el sentido de que después de la muerte no hay nada para ellos. Después de la muerte todo el mundo duerme con sus padres, con su familia, con su pueblo, pero todos están dormidos, juntos. Ese es lo que ellos piensan. Así es que la idea de ser quemado no es que te quemen después de la vida, es que tu nombre sea quemado, de que tú dejes de existir en la memoria colectiva del pueblo de Israel, de que tu nombre sea borrado de el linaje de los hijos de Israel. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Eva, estoy en clase en este momento. Ya, pero estoy en clase, no puedo atenderte. Estoy en clase. No está. Muy bien. Continuamos. Entonces, esa es la idea que existe en el Nuevo Testamento. Yo, por un lado me alegro y por otro lado lamento mucho que algunos de nosotros van a estar felices con la idea de que en la Biblia no se habla de un infierno, no como el que nosotros pensamos. Se habla de que tu nombre sea borrado. Por eso que el castigo, el peor castigo del Apocalipsis, ¿cuál es? Que tu nombre no esté en el libro de la vida. Ese es el peor castigo. Y tu mejor premio es que tu libro esté en el libro de la vida. Es decir, que tu memoria nunca sea borrada. Pero no hay tal infierno como el que solemos ver en las películas. Al menos no tengo evidencia de ello. Y lo que sí tengo evidencia es que es literatura. Si existe o no existe, luego, no lo sé. Lo que sí sé es que se utilizaron metáforas para tratar de explicar, según el tiempo, el momento y la cultura, diferentes creencias, diferentes supersticiones. Pero son solo eso, supersticiones. No estoy diciendo que no haya una forma de pagar si es que uno ha cometido algo malo. Seguramente que sí. Seguramente que sí. El creador de todo el universo tiene alguna manera de que cada uno de nosotros pagará sus cosas malas. No sé cuál exactamente. Yo creo que todo se paga aquí. Es mi forma de ver. Pero en fin. Gracias, querido Mario, por haberme permitido con tu pregunta ilustrar el punto. Gracias, profesor. José Torres, adelante. Sí, bueno, era referente con lo que acaba de hablar, ¿verdad? Pero era cuando usted dice que no se habla del infierno, o sea, perdón, no se describe el infierno. ¿Usted se refiere tanto al Viejo Testamento como al Nuevo Testamento? Sí. Ok. En ninguno se ve el infierno. Ok, gracias. Para servir. Ay, ¿qué hice? Ya. Ahora, Angélica y luego Sergio. El Sergio. Buenas noches, profesor.
Ahora, una pregunta. Dentro de todas esas transliteraciones que hubo, que el Valle Inón, todo como se transformó y se fue formando el infierno, ¿qué debemos entender acerca del tártaro? ¿Existe el tártaro? No hay, porque hay personas que piensan que el infierno es el tártaro. Esa es mi pregunta. bueno, yo no puedo afirmar que exista o no algo que solo se afirma que existe en el inframundo, porque nunca estuve en el inframundo yo, y tú tampoco, así que no podemos afirmar eso. Lo que sí podemos afirmar es que es producto de literatura. El Tártaro, de donde viene la palabra tortura, es uno de los lugares donde va la gente al morir en la mitología griega. En la mitología griega, todos, buenos y malos, cuando mueren, van al Hades. El Hades es el lugar de los muertos en general. Sheol. No, el Sheol es el hebreo, el Hades es griego. Y el Hades se divide luego, según tus acciones, en los campos elíseos, que sería equivalente a una especie de paraíso, en donde disfrutarás de los miles de años de tu muerte en un lugar paradisíaco. Pero si te has portado mal, irás a un lugar de tortura llamado el Tártaro. Eso es mitología griega. No tiene nada que ver con la Biblia. Bien. Bueno, gracias. Para servir. El Serge, mi amigo, ¿cómo estás, querido? Hola, querido profe. Saludos a todos los compañeros. Profe, ¿es posible saber de dónde Dante Alighieri se inspira para esta creación del infierno según su novela? Seguramente que algunos de los especialistas en Dante podrán decirte en qué se inspira él. Yo no sé en qué se inspira. No tengo idea. Hay muchos, hay artistas que tienen múltiples fuentes de inspiración. Es decir, para crear algo, han leído, han escuchado, han filosofado, han conversado con muchas personas. Y producto de todo ello, logran recién su obra de arte con una influencia múltiple. Pero no sé cuál sea el caso, querido Sergio. No tengo idea. Sí, gracias, profe. Para servir. Frank. Adelante. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mucho gusto. Can you lower the volume of the music? I'm in a conference. Can you lower? Okay, no problem. I'm sorry. Okay, disculpe, profesor. No sé si se puede oír por el sonido, pero le quería preguntar referente a lo que usted dijo de Jacob cuando pelea. ¿Qué literatura puedo yo buscar para saber más de eso? ¿Fueron piedras o escritos en piedra? La recomendé al principio de la clase. Es literatura sobre los hititas. Está al principio, cuando mande el PDF, dentro de unos minutos, busca las primeras páginas y ahí están los 2 libros que yo recomiendo. Okay. Ahí está todo esto. Y mucho más. Ok, muchas gracias. Para servir. Coti, adelante. Buenas tardes una vez más, profesor, a los compañeros. Profesor, es que me llamó muchísimo la atención eso que usted estaba hablando, que en el año 800, 700 o 500 se hacían sacrificios en ese valle. Sí. ¿Tendrá que ver algo lo que representa Abraham con Isaac, referente a eso, o no tiene que ver nada? Sí, la historia de Abraham con Isaac, llevándolo a ser sacrificado, no es una historia real, nunca pasó. Pero lo que intenta es ser un relato aleccionador. En ese sentido,
El autor, dado que la gente tenía la costumbre de llevar a quemar a sus hijos, el autor intenta formular una nueva manera de pensar, en donde Abraham, según el relato, es llamado por el dios El y le dice: entrégame a tu hijo y sacrifícalo en fuego. Y Abraham, un tanto en desacuerdo, pero va y lo hace. Y luego vemos que en el mismo relato, quien salva en el último minuto al joven no es el mismo Dios que lo mandó a matar, es otro Dios y es Jehová. Porque lo que el autor quiere, quizá ustedes no lo ven claramente porque leen una traducción, pero en el texto hebreo es muy claro. Uno es el Dios que manda a matar y otro es el Dios que salva. Y el Dios que salva es Jehová. Entonces lo que intenta decir el autor a los lectores es: mira, antes ofrecíamos nosotros sacrificios al Dios El, pero ahora que estamos adorando a Jehová, Jehová no quiere vidas humanas. Lo único que quiere son ovejas. Por eso es que manda a que una oveja se atore entre las ramas y dice: te voy a sacrificar una oveja. Y esto es sobre todo para modificar la conducta del pueblo. Es importante hacerlo con relatos paradigmáticos, en donde se coloque allí a los líderes o patriarcas, los cuales emulamos y veneramos. Y por eso es que lo colocan a él así. Así es, Coti. Gracias por la pregunta. Albi. Sí, profesor, buenas noches a todos y buenas noches. En Marcos 9, 47 y 48, Jesús hablando dice que es mejor que te saques los dos ojos, o sea, las ocasiones de caer, que entrar con un solo ojo, con los dos ojos y al infierno. Él habla ahí del infierno, no sé si es una mala traducción bíblica. Eso no existe, esa palabra infierno no existe. Sí, que cuando dice que el gusano no muere y que la llama no se apaga, eso ya está hablando sobre la versión que usted dijo de la Divina Comedia, según la... No está hablando de la Divina Comedia. La Divina Comedia ahí todavía... O sea, no es como está hablando del basurero que había junto a Jerusalén. Ah, ok, ahí es que está hablando del basurero del que él hablaba cuando, cuando hablaba con los judíos, los fariseos. Pues está bien, gracias, profesor. Era mi duda. Daniel, Julián, y con eso terminamos. Gracias, Alvin. Gracias, profesor. Una pregunta súper rápida que me quedó dando vueltas. Cuando usted explicaba esta figura del basurero, como que vendría a ser el verdadero significado del infierno, o el origen, mejor dicho, y que se usaba para, como que era lo que más temían o lo que no querían que les pase, que es borrar, como que su nombre quede borrado, ¿no? Así es. Lo que no me cierra de esto es, ¿acaso ellos no creían en la reencarnación? O capaz que es un pensamiento posterior. Como que, ¿cómo es que su nombre puede quedar borrado si ellos creen que van a reencarnar una vez que mueren? Porque también usted mencionó que ellos creían que cuando morían dormían o iban a dormir con sus padres, algo así. Como que me cuesta conciliar estas tres ideas. No sé si fui claro. Es que precisamente para poder reencarnar necesitas que tu nombre no sea borrado. Ok, ahí va. ¿Me entiendes? Perfecto, sí. Para poder reencarnar, para poder regresar, retornar y seguir en el siguiente nivel de tu educación espiritual hasta llegar a tu graduación, si me permites la analogía. Bien. Es necesario que tu nombre siga dentro de las listas del colegio. Ahí va. Perfecto, gracias. Entonces, si te borran de las listas del colegio, no vas a poder seguir estudiando. Esa es, digamos, la analogía para poder entender.
Muchas gracias. Qué bueno que quedó mejor. Porque las dudas que tú presentas o los compañeros la tienen varios. Y bueno, entonces, nuevamente, mis queridos compañeros, hermanos, hermanas, les agradezco infinitamente por su paciencia y por estar el día de hoy aquí. Creo que Angélica levantó de nuevo la manito, me parece. A ver, una última pregunta. Angélica, adelante. Es rápida. Es que usted mencionó que Moloch era el mismo Jehová. Sí. Ok. Era esa pregunta, ¿por qué? Ok. A ver, lo voy a escribir para que sea un poquito más sencillo de entender, ¿sí? ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Sí? Perfecto. A ver. Aquí está la palabra Melech. Melech significa rey, ¿ok? No es un nombre propio, es un título. Y es un título que se le aplica a Jehová muchas veces en la Biblia. Pero en la Biblia lo que nosotros tenemos es, aquí dice Melech. Melech, rey. Pero en la Biblia lo que nosotros tenemos es Molech, no Melech. Molech es la fusión de la palabra Melech más las vocales del nombre Boshet, que significa vergüenza. Cuando a la palabra Boshet yo le pongo la O aquí y la E aquí, resulta Molech, que es la forma en que ellos suelen combinar nombres para indicar que algo les avergüenza de lo que han hecho. Boshet significa vergüenza. Entonces, la palabra Molech no existe. La palabra Molech es un híbrido, una mezcla artificial en donde se ha mezclado la palabra Melech más la palabra Boshet. ¿Y por qué yo afirmo que esta palabra o que este título es a Jehová? Por todas las evidencias intrabíblicas que hay. Ellos al principio creen que a Jehová se le agrada así. Ustedes han leído cuando Jehová dice, todo primogénito que abre matriz es mío. ¿Y de qué? ¿Cómo creen que es de él? ¿De qué manera creen que es de él? ¿De pura palabra? No, se los llevaba y se les quemaba. Pero había una forma de redimir a tu hijo, que en hebreo se llama Pidyon Haven. La forma en salvar a tu hijo es, si tú tienes dinero, le pagas al sacerdote y le dices, mira, mi hijo, yo quiero que no muera quemado. Entonces, toma este pago de 30 monedas de plata y de esa manera ya mi hijo no entra. Muy bien, entonces tu hijo se salva. En última instancia, los niños quemados eran de la gente pobre, porque los ricos tenían para salvar a sus hijos. El pobre no tenía para pagar este subsidio o esta sustitución. ¿Me entienden? Pero por supuesto, no es que Jehová lo haya pedido, es que los sacerdotes pedían en nombre de Jehová. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí. Muy bien. Y a la vez era un negocio, ¿no, profe? Era negocio, por supuesto. Todo es un negocio. Es un Todo negocio. todo es ser un Esto gran está negocio. fuerte, esto está fuerte, profe. ¿Dónde puedo tener bibliografía? Puedes leer el libro de Francesca Stavrokopoulou. Se llama Manasés y el sacrificio de niños. El libro es muy caro, Elizabeth, así es que yo creo que lo tengo. Yo tengo acceso a algunas universidades y he podido descargarlo en PDF. Así es que si lo vas a leer, me dices y te lo envío, con todo gusto. Al menos esta parte sí. Sí, porque el libro cuesta como 150 o 200 dólares, muy caro. Susto. Para poder accesar, ¿nos puede compartir o de qué manera? Si yo quisiera. El libro está en inglés, por si acaso. Si leen inglés, los que desean, me dicen y se los envío. Ah, bueno, gracias. Pero el libro está en inglés. Pero hay literatura, yo diría, importante sobre el tema, no poca. Lamentablemente la mayoría está en inglés, pero este tema es así. Entonces, luego ya los judíos les dio vergüenza decir que ellos le sacrificaban a Jehová, pero Jehová muchas veces en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan a Jefté y su hija? Él sacrifica a su hija para Jehová. Hay mucha evidencia intrabíblica donde se dice que Jehová, ellos le sacrifican niños a Jehová. Y Jehová mismo dice, ustedes me sacrifican niños y yo nunca les he pedido. Dice en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes, en Jeremías, ustedes sacrifican niños y eso yo jamás se los he pedido. Dice. Es decir, hay un reconocimiento de que le sacrifican niños a Jehová. Y por tanto, si nosotros vemos que ellos le sacrifican a un tal Molech, nunca menciona a Jehová, y Jehová dice, no me sacrifiquen niños, ergo, Molech es Jehová. Y en el libro de Francesca está esto de este híbrido entre Melech y Bosher. Debe estar. ¿Sí aparece esto? Debe ¿Sí estar. aparece? Bueno, esa es la parte que me interesa. Y bueno, si es posible, pues yo quisiera tenerlo. La verdad es que yo no leí esa parte. No sé si está, me imagino que sí debe estar. Yo obtengo esto de la práctica judía habitual. Este no es el único nombre en donde se mezcla la palabra boshe, vergüenza, con otra. Son varias palabras en la Biblia hebrea donde los autores hibridan o fusionan dos palabras con la finalidad de no mencionar algo que les perturba o que les trae ignominia o vergüenza. Es una práctica frecuente. Así es. Pero yo estoy casi seguro que Francesca sabe esto y lo debe haber puesto en su libro. ¿Cómo se llama ese artificio de hacer híbrido dos palabras? ¿Tiene algún nombre? ¿Es el artificio gramatical? No tiene ningún nombre técnico particular que yo conozca. Solo le llamamos hibridación de palabras. Ok, gracias. Para servir. Profesor, me disculpo una pregunta. Allá a la siguiente, vamos a seguir desarrollando el tema de Azazel, ¿no? No sé, no creo que sigamos desarrollando, porque algo te quedó en el tintero. No, porque creo que es un tema muy interesante para poder comprender la figura ya del Satán en sí, posteriormente, porque por lo menos en los conocimientos que tengo acerca de estos estudios de Azazel, está el origen en sí de Azazel o en otros escritos. Bueno, se habla de Azazel en un escrito apócrifo, que es el Apocalipsis de Abraham, que está escrito en el lado eclesiástico, donde hace referencia a Azazel como un dragón gigante en el que se encuentra en
en el Edén, donde está él dándole un fruto a Adán y Eva. También se habla de Azazel en el libro de Enoc, en el capítulo de los vigilantes, que forma parte de uno de los ángeles caídos que gobierna casa. Entonces, es interesante ver. Sí, yo te entiendo, pero el curso no se trata de Azazel. Se trata de cómo, el curso se trata de cómo hemos ido los seres humanos tratando de comprender y designar al diablo. Y aquí lo que yo fundamentalmente he querido hacer al presentar, al hacer esta presentación de Azazel, es ir al origen, no a lo que luego se desarrolló de Azazel, porque luego hubo un gran desarrollo, desarrollo literario sobre Azazel, tal como mencionas. Entonces, lo que yo he querido aquí hacer es nombrar el origen, mencionar y mostrar de dónde viene, y mencionarles que en el origen esto no tiene que ver con un diablo o un demonio. Más adelante sí va a encaminarse literariamente por ese lado. Pero yo tengo que tocar otros temas, querido Mario. Gracias, profesor, gracias. Gracias a ti. Y bueno, última pregunta de Felipe O, y con eso terminamos la clase de hoy. Adelante, Felipe. No, profesor. Quería consultarle sobre el relato de Jesús, el que menciona a Lázaro y el rico. Eso primero está dentro del judaísmo y es un relato posterior agregado a una interpretación. ¿Cómo podríamos tomar el relato de Jesús referente a Lázaro y el rico? El relato de Lázaro y de Jesús es un relato egipcio, 1000 años más antiguo que Jesús, que es la historia de Bar Mayán, y habla precisamente de lo que pasa con un rico y todo ese relato. Lo que sucede es que para nosotros suele ser perturbador el hecho de que Jesús o un apóstol o un profeta tome elementos de otra cultura y los reutilice. Pero eso no debería ser para nosotros perturbador, es absolutamente normal. Como por ejemplo el Salmo 104, que es totalmente egipcio, es el himno al dios Sol Atón, escrito por Akenatón. Al autor de los salmos le pareció bellísimo y se lo copia. Casi es un copy-paste. Y lo único que hacen es quitarle el nombre Atón y ponerle Yahvé, porque le gustó. Y entonces no habría de qué escandalizarnos. En el caso de Jesús, a pesar de que no es mi especialidad en el Nuevo Testamento, también Jesús utiliza recursos literarios y pedagógicos de culturas más avanzadas que la de ellos, como la egipcia, con tal de ilustrar su punto. Así que hay que tomarlo fresh, Felipe. Ok, gracias a todos. Los quiero mucho. Profesor, disculpe, es una dudita que me saque rapidito. Cuando Moisés entonces lo metieron en la canasta, eso era que para no ser sacrificado, porque usted dijo que como sacrificaban a los pobres, la nodriza cuando lo metió en la cosa, era para no ser sacrificado por ese dios Moloch. Muy querida Albi, Moisés, el de la Biblia, no existió, es un cuento. Ok, ya pues. Sí, verdad que usted lo había dicho en el éxodo anterior. Así es. Así es. Gracias. Sí. Ok, Dios los bendiga a todos y seguimos en contacto. Bueno. Cuídense mucho. Gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias. La próxima.